Carlitos, ¿cómo anda? Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, chicos. Otra vez aquí estamos con invitada, con nuestra ex maestra y productora y actual productora en Netflix, Norita Félix. ¿Cómo estás, Norita? Hola, bien. ¿Ustedes cómo están? Muy emocionada. Muchas gracias por invitarme. Qué maravilla, qué encanto. Gracias. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Y obviamente también acá tenemos al joven Maya. Maya, ¿tú cómo estás? Buenas, aquí encantado de estar una vez más aquí y seguir aprendiendo sobre esta bella industria. La verdad que, digo, otra vez, chicos, ya saben que nos hemos notado que les gustan mucho las entrevistas y traemos muchas ganas de platicar con este hermoso ser humano que es Norita Félix. Entonces, la verdad que, pues sí, creo que va a estar muy, muy, muy interesante porque, pues, te conocimos cuando hace ya como 5 años más o menos. Y está mínimo. Mínimo. Entonces, creo que han pasado muchas cosas y pues ahorita ya creo que tiene un perfil bastante interesante que ya irán viendo a lo largo del video los videitos. Otra vez, muchas gracias, Norita. Y si quieres, Maya, ¿usted quieres arrancarte? Sí, así que, hola, Nora. Hola. Sí, entonces, digo, Whiskas comentaba que productora de animación, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo es que empieza este camino hacia la producción, ¿no? Porque, digamos, creo que es un área que no es como vayas a la universidad y, me da una carrera en producción de animación, ¿sabes? Uh-huh. Digo, a lo mejor sí existen como más cursos o a lo mejor uno que otro taller, pero a lo mejor como en papel no es como tan accesible, por así decirlo. Entonces, luego sí he visto gente que dice, oye, me interesa esta cosa, pero pues realmente no, pues no sé dónde. O sea, entonces digamos, ¿cómo es que te llegas a interesar por esta área? Y también como un poco de tu camino hacia llegar a ser productora. Okay. Pues, o sea, de arrancada, o sea, creo que es ahorita como que ya hay un poquito más de acceso a cursos, a información de qué es producción, o sea, incluso, o sea, me ha tocado ver como varias personas en producción en LinkedIn dando como sus consejos o así, o comunidad en producción, pero producción no era mi sueño desde el inicio. Yo empecé como artista, o sea, de hecho, la razón porque yo estudié animación y arte digital en el TEC, y la razón por la que yo entré a animación es porque yo quería, o sea, me gustaba mucho la ilustración, me gustaba mucho dibujar, de repente me llamaba la atención la animación también, o sea, como que toda esta parte artística era lo que de arrancada me llamó pues a la carrera, ¿no? A estudiar eso, pero siempre tuve como pues me llevo bien con la gente, o hablo mucho, o todas estas cuestiones. También tenía esto de pues, ser muy organizada, de repente me tocaba como ser líder en ciertos lugares o aspectos. De hecho, en el TEC había un proyecto que se llamaba Taller Vertical, que era un equipo de personas de primero a noveno semestre que tenían que ser un equipo para trabajar un proyecto específico con una empresa. Entonces, ahí cuando estaba en noveno semestre, me eligieron para ser líder de Vertical, por ejemplo, y ese fue como mi primer acercamiento, yo creo, como a algo parecido a producción, porque me acuerdo que yo quería mucho de que, no, yo quiero hacer el personaje, yo lo quiero diseñar, yo quiero dibujar, yo quiero ilustrar, yo quiero hacer esto, y como que todo me empezó a llevar a, no, preciosa, pues es que tu rol es otro. O sea, tú lo que tienes que hacer es asegurarte que todos tengan lo que necesitan, que tu equipo tenga la dirección que se necesita, que tu equipo sepa en dónde estamos y por qué. Y de hecho, tengo una anécdota de Taller Vertical que se me hace como bien interesante, de que llega el modelador y me dice de que, oye, puedes ver el personaje que estoy haciendo, porque tenemos que hacer como una presentación de un personaje. Y yo, ok, y pues ya voy a ver el personaje y le digo, mira, pues es que de acuerdo al concepto, pues va muy bien, está súper bien pues la estructura y todo. De acuerdo al concepto, creo que hay algunas cositas que se tienen que mejorar para que se parezca más. O sea, y creo que es en este punto, mira, si te fijas, aquí esto va más arriba, o acá esto va más abajo, o aquí este puntito, fíjate cómo los ojos tienen esta forma acá, y acá no tienen esta forma. Entonces yo creo que, pues con esas cosas ya, o sea, queda súper bien. Y de hecho, ya cuando vi su versión quedó incluso más appealing de lo que era el concepto original, ¿no? Y es ahí donde yo dije, wow, o sea, yo no estoy haciendo las cosas, pero de cierta manera estoy facilitando las cosas. Y creo que fue como mi primer probadita, lo que digo, en teoría es como más dirección, pero producción de cierto modo también. De también la anécdota de que a unas amigas se les borró el archivo y no me dijeron, así que no, estoy muy estresada, no le digan. Se borró el archivo y ya, no, y no pasó nada. Ya me lo contaron hasta después.
después que ya había pasado. Pero bueno, te digo, nunca fue la idea ir a producción. Después de eso me acuerdo que pues yo seguía con que no, pues yo quiero ilustración, yo soy ilustradora, a mí eso es lo que me llama, lo que me gusta, lo que me mueve. Y después, con el paso del tiempo, ya que me gradué, sí tuve mis primeros trabajos y pues empecé a trabajar de ilustración. Como primero trabajé en una empresa de videomapping, después trabajé en una empresa de videojuegos, y después de que terminó como esa parte, creo que después volví a otra empresa de videomapping, de hecho. Pero después de estas experiencias laborales, caí en cuenta que me gustaba mucho dibujar, pero para mí. O sea, no me encantaba dibujar en un trabajo, porque también hacía me gustaba mucho escribir, ilustrar como cosas, era como mucho sacar sentimientos, cómo me sentía, o sea, iba más como todo por ahí, como algo muy mío, ¿no? Entonces, después de llegar a esta conclusión, dije, no, pues ¿sabes qué? O sea, tengo que probar otra cosa porque realmente esta parte me está estresando mucho. O sea, incluso me pasaba en mi trabajo que yo veía a otras personas que era como, no, hombre, es que yo veo lo que hace esta persona y yo jamás voy a llegar ahí porque veo lo que esta persona está haciendo para llegar ahí. Y yo no sé si estoy dispuesta a hacer lo mismo, ¿sabes? O sea, de que todo el día trabajando, todo el día dibujando, todo el día de que la anatomía, perspectiva, o sea, ¿qué es lo que se requiere, no? Como estudiar el craft y todo eso. Y yo así, y tampoco me quiero escudar en, es mi estilo, porque pues tampoco, ¿no? Entonces fue donde dije, bueno, hay una vacante en el TEC, y ahí fue donde empecé dando clases en prepa, de hecho. Y me di cuenta que me gustaba mucho dar clases, o sea, era algo que, mira, esto me gusta un montón, o sea, preparar mi tema, pues hablar, tratar con gente, bla, bla, bla. Y me enseñó mucho esa parte de dar clases con los chicos de prepa. Y justo ahí, yendo a visitar a Yara en su momento, que era la directora de carrera, surgió como esta oportunidad de, estamos buscando a alguien para que trabaje aquí. Y yo, bueno, creo que podría ser como una buena oportunidad. Y pues hice todo el proceso y terminé quedando como especialista de carrera, que en ese entonces ayudaba a 2 carreras, comunicación y animación, después solo fue animación. Pero lo importante de este trabajo es que yo pensaba de que pues ya me alejé de la industria, ya no hay punto de retorno, en lo que yo soy buena o era buena o lo que me definía en cuanto a, pues, a mis aptitudes según yo, porque yo también me definí mucho en esa parte de ilustradora, bla, 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 pues ya no soy y no voy a llegar. Pero ahí descubrí justo toda esta parte de producción, porque estar como especialista de carrera, el hacer los horarios, el asegurarme de que todos los estudiantes estuvieran en orden, llenar eficiencia de grupos, trabajar con los otros departamentos, hablar con compras, hablar con escolar, hablar con no sé quién, todo eso era management. Y ahí, el primer año me acuerdo que sí, era como, batallé un montón a adaptarme, pero ya después, el siguiente año, todo era como, ok, un proceso, y eso es lo que hacemos, ya tenemos el proceso, hacemos estas cosas, bla, bla. Y también era mucho esta parte humana, que era con los estudiantes, de que llegaban y desde necesito que me ayudes, o fíjate que esto pasa, o esta parte también como de apapachar, regañar, ¿qué pasó aquí? Ya no me puedes reprobar ninguna materia, así como ese tipo de cosas, porque ya no te voy a poder encontrar cupo, ya no puedes. Bueno, pero pues sí, era como, me acuerdo muchísimo, pues era management, y yo me acuerdo que ya era como, ya llegó un punto, y también ahí di clases también, y fue como, sí, dar clases me gusta mucho, o sea, compartir lo que sé, conocer a los estudiantes, y era muy bonito verlos cómo llegaban y cómo salían, y después verlos ya como triunfando, ¿no? Así yo, qué bonito, qué orgullo. Pero al mismo tiempo como que yo tenía el gusanito de la industria, pero cómo, sé cómo no, sé dónde no, y empecé a ver como estos glimpses de producción, o sea, pues podría ser producción. Y yo me acuerdo que empezó la batalla esta de cómo voy a plasmar, porque yo decía mucho, hay muchos soft skills que tengo que no sé cómo plasmar como hard skills. ¿Cómo les hago saber que soy buena con la gente, que soy buena controlando como ciertas situaciones, que soy buena, que soy responsable, o sea, ¿cómo les demuestro todo esto? ¿Sabes? Es muy soft skill, es como muy de la vibra, o sea, es algo que ves en la gente. O sea, yo digo, maybe en una entrevista tal vez los convenzo, pero ¿cómo lo pongo?
Y ese fue como el primer roadblock que tuve de ¿cómo vendo esto? Y bueno, aquí hay una anécdota muy chusca, no tan chusca en su momento, pero cuando, pues ya, yo digo, ¿saben qué? Vamos a buscar una nueva alternativa de vida, vamos a buscar otro camino. Y yo dije, sí, va a ser producción, o sea, es como lo que ya estoy haciendo, management, nada más lo vamos a traducir, es en lugar de alumnos que entran, alumnos graduados, horarios, grupos, va a ser shots, va a ser departamentos, va a ser artistas. Yo así de, bueno, vamos viendo. Y yo digo, bueno, renuncio sin un trabajo, no lo hagan. Renuncien ya que tengan un trabajo. Eso es así, tip número 1, estrellita. Que sí. ¿Por qué? Yo digo, bueno, mi último día es el 28 de febrero del 2020. ¿Y qué pasa 15 días después? ¿Qué pasa? Chiquita pandemia. La pandemia. Entonces yo, desempleada en la pandemia, la gente así de, no, ruega por tu trabajo de regreso. Y yo, no, yo necesito otra cosa, ya necesito algo distinto, ¿no? Y pues sí, estuve desempleada como por varios meses, disfrutando la vida, así como que, o sea, tenía mis ahorros y todo, y como que empecé a dibujar más, empecé a hacer como muchas cosas, hasta que ya de repente empecé a hacer cuentas y vi la cuenta del banco y yo, ¡ay! Bueno, porque ya me divertí mucho, creo que ya necesito buscar algo. Y me acuerdo que entré a una maestría de narrativa gráfica, que esa maestría, spoiler, no la terminé porque algo más pasó. Canadá. Bueno, y bueno, empecé como esta maestría, empecé como a ocuparme en más cosas, tenía uno que otro trabajito freelance, estaba haciendo streams en Twitch, o sea, como que estaba ganando como dinero y recursos y cositas como por todos lados, intentando mantenerme ocupada y enfocada en cuanto se abra una oportunidad, pues intentar tocar la puerta en producción, ¿sabes? Es como, a ver qué pasa, así de... Y mi primera oportunidad llegó en Éxodo, que es un estudio en Guadalajara. Y me acuerdo que cuando entré pasó un mes y yo así de, I was born to do this. Porque era la primera vez que sentí, o sea, es que es bien chistoso, pues, porque el tech como que me dio muchas cosas, pero lo que me da producción es diferente, porque sigo estando como en el mundo creativo, aunque no esté poniendo mis manos ahí, sigo estando como en ese ambiente, ¿sabes? Y con el background es como, pues conectas mejor, entiendes mejor, empiezas a entender como las motivaciones de ciertas cosas, por qué se toman ciertas decisiones, o sea, y todo eso está como muy chido porque sigues como en ese lugar. Pero para mí, digamos que ya llegar, ay, se me fue la onda. Obvio vas a cortar esto, ¿va? Y bueno, la relación, lo que se sentía muy diferente era la relación trabajo-corazón. Porque algo que me pasaba mucho era que cuando tuve como todos estos trabajos que tenían que ver con la ilustración o con presentar mi trabajo, como que me dolían más, ¿sabes? O sea, como que me dolían mucho, se sentía muy personal, que es justamente lo que le pasa a muchos artistas, pues porque es mi trabajo, porque lo cambias, o sea, cuesta mucho trabajo porque viene desde un lugar muy personal, ¿no? Aunque sepas que estás trabajando para un cliente. Y de hecho, justo antes de llegar a Éxodo, tuve un trabajo en donde conocí a una de las productoras y le pedí trabajo para producción. Y ella me dijo, bueno, chica, no tengo para producción, pero tengo para ilustración y yo creo que tú podrías ser un buen fit. Y yo, sí. Y me dice, mira, ella me dijo, es como tracear y colorear fondos. Ella no me dijo dibujarlos desde cero. Yo dije, bueno, porque a la perspectiva chica, yo no te la manejo tan bien. El color, sí. Y la línea también, pero a mí no me pongas a dibujar porque, pues, no. Y bueno, corte A. Te digo, ella me dijo, no. Esto es nomás así, dibujito. Tú nomás lo traceas. Llego y me dicen, dibuja fondos desde cero. Y yo, no, me quería morir. O sea, me quería morir porque yo dije, es que yo no tengo esto. Y en 2 días yo no te voy a sacar esto. No hay manera que 5 años de estudio en perspectiva lo saqué aquí. Y sí me acuerdo que me paniqué muchísimo y ella me dijo, no, mira, tranquila, inténtalo.
y así. Corte A, lo que terminó pasando fue que había otro chico que no se le daba bien el color. Entonces lo que hicimos fue, él dibujaba y yo coloreaba. Y pues ya estuvimos, o sea, funcionaba production wise y también funcionaba pues en cuestión de nuestros estreses y nuestras preferencias. Que ahí fue justo la primera vez que trabajé en un estudio con producción. O sea, yo como artista y tenía producción, y me acuerdo que tenía a 2 productoras y las 2 eran muy diferentes. Había una que era como más estructurada y quería las cosas como de cierta manera y así, y la otra era como, no, mira, a mí nomás tráigame esto y esto y aquello. Y me acuerdo muy bien que tuve que llegar yo así con listas de que, a ver, fulanita me está pidiendo esto, así, pero tú de repente me pides esto, entonces yo quiero saber qué es lo que cada una me pide para no quedar mal con nadie. Yo ya tengo mi lista de a ti te entrego esto y tengo mi lista de a ti te entrego esto, ¿te parece? Sí, maravilloso. Entonces creo que fui una buena artista porque era muy ñoña, muy production friendly, que creo que estos justamente son los puestos de artistas que tienen un poquito más de inclinación hacia management, que terminan siendo leads o terminan siendo supervisores, porque no todos los artistas tienen este perfil y es normal. O sea, de hecho siento que algo que debería de cambiar en las estructuras es que la única manera de crecer es llegar a un rol de leadership, ¿sabes? O sea, debería de haber como su propia categoría de yo soy un super duper hiper mega good artista, pero pues yo no tengo management skills, o bueno, not that management skills, pero pues soy un super artista, ¿no? Pero bueno, es otra conversación. Aquí fue donde aprendí y tuve por primera vez mi probadita de producción y también qué tipo de productora quería ser, ¿sabes? Era como, yo prefiero esto. O sea, prefiero la estructura, que me da mucha risa porque era como, la chica era un poquito más estricta y un poquito más rígida y un poquito más así, pero yo así de, a mí me encanta la estructura, me encanta, me da mucha paz. Que es algo que hasta la fecha utilizo, que es una cuestión de, yo tengo mi base, y ya que tenga mi base, entonces ya, que vengan los cocolazos, pero yo ya mi estructura la tengo, mi proceso lo tengo, que ya les contaré específicamente como ejemplos de eso. Y bueno, regresando a Éxodo, que les dije de que, nací para eso, porque justo se sentía como un trabajo que se me facilitaba y que todo mi skill set se alineaba con ese trabajo, porque en algún momento yo llegué a pensar que, fíjense, yo llegué a pensar que ir a producción, porque se alineaba conmigo, era hacer trampa. Okay. Es como, ¿cómo va a ser trampa que si eres, o sea, se te facilita esto, no tienes por qué sufrir para ser bueno en algo? Utiliza las herramientas que ya tienes. O sea, si ya tienes ciertas cosas que you're blessed, que vienen de cajón, las puedes utilizar y no es trampa y no es ventaja, simplemente estás en el lugar adecuado para ti. O sea, que se te hacía que era trampa porque como que se me hace muy fácil esto, dices. O sea, como que no estoy creciendo porque se me hace fácil. Porque no estoy sufriendo. Y eso es muy común. O sea, se traduce de diferentes maneras, pero es común. Es que si no estoy sufriendo, si no me está costando, entonces no estoy llegando a donde debería de llegar, ¿sabes? Es como, tiene que ser difícil. Es que no todo tiene que ser difícil. O sea, no siempre tienes que ir contracorriente. Muchas veces es como... Y creo que más bien lo ideal sería conocerte, saber cuáles son tus skills reales. O sea, que también se puede traducir en una persona que está como empecinada en que quiere hacer algo, pero es como, ok, te tengo la analogía perfecta. Es que a mí me dijeron que la vida te da limones y haz limonada. Es que a mí me dijeron que la vida te da limones y haz limonada. Y es como, pero es que no tienes limones. Bueno, es que me dijeron que agua de fruta. Ok, mira, tienes una sandía. Tienes una sandía ahí que es perfecta, jugosa, fresca, al punto. Es que a mí me dijeron que limonada. Pero puedes hacer agua de sandía. Entonces iba por ahí. Y creo que al fin empecé a hacer mi agua de sandía. Pero, por eso te digo, va por ahí que se sentía como trampa, pues. Y bueno, ya en Éxodo aprendí un montón de cosas. Fue muy retador porque tenía que hacer de todo. Que eso no sabía todo lo que estaba haciendo hasta que llegué a Canadá.
O sea, porque yo en Éxodo era toma notas, da feedback, ve por los artistas, llamada a cliente, hace schedule, estructura cosas, o sea, era todo, porque no había supervisores en ese entonces. Entonces se requería como que metieras mucha mano, pues. Y también me acuerdo que tuve que generar como muchas herramientas o seguimiento o cosas que por lo que me estaba faltando. Es como, me está faltando esto. Esto es algo que, ok, deberíamos de tener documentación de tal. O ¿sabes qué? Antes de empezar a hacer mi schedule, necesito saber la complejidad de ciertas cosas para poder ajustarlo a los tiempos que me va a tomar. O tener animadores que sean como más senior para que el tiempo sea adecuado. O sea, todo ese tipo de cosas. Y yo, pues, ¿dónde voy a tener como esto? Pues voy a hacer este documento. Porque usábamos Shotbit también de una manera, pues, medio precaria, ¿sabes? O sea, era... Pero bueno, o sea, era lo que había. O sea, era lo que había y yo no sabía de más. Entonces, pues eran muy buenas herramientas en su momento. No, pero aparte lo chingón es de que estabas justo, o sea, tú bien, o sea, como dices, como se te da esa parte nata de organización, aun con Shotgrid o sin Shotgrid, pues ver la forma de, ok, hago un documento, uso Google Sheets o aunque sean notitas, no sé, ¿no? Pero está chido que justo cuando estás donde tienes que estar, pues como que todo fluye, ¿no? Al final de cuentas. Sí, y sí se siente como la diferencia, porque te digo, yo me sentía como pez en el agua, o sea, literal, es como que sí, esto me gusta, este tipo de problemas son los problemas que quiero resolver, porque muchas veces dicen eso, o sea, ¿cuáles son los problemas con los que quieres lidiar todos los días? Ahí está. Y me acuerdo que pues ya llegó un punto en el que dije, pues quién sabe, o sea, igual y pueden haber otras oportunidades o pueden haber otras cosas y tal vez sí hay como algo más para mí en el mundo de la animación después de todo. Y fue cuando decidí pues aplicar a Canadá y pues pegó, o sea, el chicle pegó. Yo realmente no pensé porque me acuerdo que sabía historias de muchos amigos que se habían ido a Canadá, pero como artistas. Yo no sabía que se llevaban a personas de producción, ¿sabes? Era como, pues, no sé, en mi cabeza era como, yo no sé si van a pagar una visa para alguien de producción o no. Entonces, pues mira, lucky me, sí pasó. Y para mi grata sorpresa, mi primer proyecto fue Monsters at Work Season 2. Entonces yo me sentía así como... No, proyecto chiquito, súper chiquito el proyecto, nadie conoce quiénes lo hicieron. Esa franquicia, ¿no? No, para nada. ¿Quién es esta franquicia? No manches, qué perro. Sí, creo que ahí me sentí como súper afortunada porque dije, ay, o sea, qué bonito. Y fíjate, yo no había visto la Season 1, pero llegué a la Season 2 y dije, ay, qué bonito, me gustan mucho los personajes, me gusta mucho la historia, o sea, es como bien bonito. Y era la primera vez que trabajaba en una serie. Entonces yo no sabía, o sea, yo llegué y yo dije, ay, pues a ver, ¿con qué me voy a topar aquí? Y me di cuenta que muchas de las cosas que tenía que hacer ya las había como hecho en Éxodo, pero la escala era diferente. Y aquí habían otro tipo de recursos. Aunque iba a tener un equipo mucho más grande, aquí sí había junior, mid, senior, lead, supervisor, director. Bueno, no. El orden era director-supervisor, porque haz de cuenta que en este proyecto yo tenía 4 equipos y estos equipos, digamos que iban así, los 4 equipos que iban como en waterfall y el supervisor el que revisaba y yo estaba a cargo de todos esos equipos en sus diferentes etapas. Yo me acuerdo el primer shock que tuve así fue cuando mi jefa me dice, mira, necesito que me ayudes a hacer esto. Lo que tienes que hacer se llama Complexity Breakdown. Y yo, ¿qué es eso? Me dice, tienes que ver el animatic y flaguearme las cosas que veas que puede ser complejidad para nuestro departamento, para otro departamento, que tengas dudas de cómo lo vamos a hacer, que tal vez no tengamos assets existentes, o sea, necesito que me hagas eso. Y yo, ok, entonces ya le hago el documento, screenshots, notas, y me dice, ¿ya habías hecho esto? Y yo, sí, pero no. Es que yo no sabía que esto se llamaba Complexity Breakdown, pero esto es algo que yo tenía que hacer cada vez que me mandaban algo, un proyecto, para poder darme cuenta de qué es lo que necesitaba. Entonces le empecé a poner nombres a muchos procesos que yo hacía sin saber que eran parte de un proceso. Entonces,
creo que ahí fue cuando dije, creo que estoy más preparada de lo que pensaba, porque el tech me dio también muchísimas bases. O sea, yo constantemente, era un constante troubleshooting. Es como, pasó esto, pasó aquello, a ver, mueve aquí, mueve allá, háblale aquí, háblale allá. Que de hecho en el tech también aprendí como esta parte de llevarte bien con los otros departamentos para poder tener como las cosas en orden. Es como, mira, yo te ayudo aquí, tú me ayudas acá, ¿cómo le hacemos? Mira, ándale aquí. O sea, como esta parte de negociar para que todos estemos contentos. Tú me ayudas ahorita, yo te ayudo después. Y se forman como alianzas muy bonitas, pues, porque incluso con personas que eran un poquito más, ¿cómo lo puedo decir? Como más difíciles de approachar, o sea, las que dicen, no, hombre, esa persona nunca te va a hacer un favor. Yo, ¿cómo no? Vamos viendo, porque aquí dando y dando, ¿no? O sea, justo, generar esas relaciones y esas conexiones y que sean reales, pues. Por ejemplo, algo que yo siempre digo es que es bien complicado, porque cuando estás en producción o incluso en el tech me pasaba muchísimo. Mi regla es, la palabra prohibida es sí. Y todo el mundo, ¿cómo que la palabra prohibida es sí? Sí, si no estás seguro, tú vas a decir, déjame ver qué puedo hacer. Y ese déjame ver qué puedo hacer es un real, estoy buscando una solución para esto, porque si dices que sí te comprometes a algo que no sabes si puedes hacer y no vas a llegar a la expectativa que estás poniendo porque no sabes. Pero un genuino, déjame ver qué puedo hacer, es esto lo estoy buscando para llegar al sí, pero tampoco me estoy poniendo en una situación en la que yo no te pueda llegar al sí. Y todavía tengo espacio para negociar, ¿sabes? Porque es como mira, no tengo así, pero tengo así. ¿Cómo ves? Entonces, creo que ese tipo de mentalidad te lleva como a menos decepciones y es un genuino llegar a lo que sí queremos o donde podemos llegar y es más realista, aunque suene contraintuitivo. ¿Cómo que no vas a decir que sí? Es que quiero decirte que sí, pero ahorita no tengo ese sí. Déjame trabajar para eso. Y creo que aplica mucho para producción. O sea, no, como es un dicho, under promise, over deliver. Okay. Va por ahí. Sí. Wow. Sí. No manches, está chido porque, digo, contexto para alguna gente, tú vienes de o sea, de estar en una serie, bueno, en este punto de la historia, ¿no? Sí. En estar en esta serie y estabas en otro estudio, en Amber. Yo estoy también en otro estudio, pero es de publicidad y exactamente el mismo tipo de cosas que tú me estás diciendo, también las estoy aplicando acá. No tiene el mismo nombre, es una escala distinta, tiene otras herramientas, pero en esencia está en lo que eso por ejemplo, que me dijiste el animatic, de checar y todo, lo mismo, pero de otra manera y con marcas, por ejemplo, ¿no? O sea, de que llegan y te mandan tu brief de es un producto de no sé qué, y es checar, ok, son tantos modelos, son 5 shots, y, o sea, es lo mismo, entonces, a ver, o sea, como para a la gente, pues, sí, o sea, se aplica en lo mismo. Son dos áreas totalmente distintas. Una serie animada a andar hablando de productos y galletas y chingadera y media. Sí, que de hecho, fíjate, algo que a mí me costó mucho trabajo. Mira, yo tuve así como un fantasma, así conmigo cargando es que yo perdí mi tiempo por 4 años en el tech. Yo perdí mi tiempo, ay, ¿qué hice? Pero el repurposing, porque parte de mi pitch de entrevista y de venderme para entrar a Icon no fue la experiencia que tenía en Éxodo, fue la experiencia que tenía en el tech, porque lo que yo vendí tengo 4 años de experiencia en management, en donde tenía que llevar 3 planes de estudio al mismo tiempo, en donde tenía que lidiar con múltiples áreas, en donde tenía que organizar eventos, donde tenía que hacer Y así fue como hice esta traducción al mundo de la animación con el conocimiento previo que yo tenía de mi carrera. Yo ya conozco el perfil, aquí trabajaba con ese perfil y hacía esto y esto y esto. Podía hacer desde proyectos completos hasta un personaje o solo un modelo o concept art o vamos a hacer un pequeño teaser para un videojuego. Para un videojuego, ¿sabes? Entonces fue como un repurpose en lugar de decir, no me sirvió. No, a ver, sí te sirvió, preciosa. Todo lo que has hecho en la vida te sirve para algo. Siempre, todo sirve de experiencia. Y tiene mucho que ver cómo lo ves,
cómo lo frameas, la luz que le pones. Porque aunque tú creas que es que estuve 3 años de cajero en el Oxxo, bueno, ¿cuáles son las cosas a las que te enfrentabas en este trabajo? No, pues que hacía esto y esto y esto y esto y esto y esto, que esto me llevó a esto, a este conocimiento, a esta herramienta, a esta, o sea, todo lo puedes manejar, porque te digo, al final de cuentas eran 4 años de experiencia en management y era real, eso era real, pero sí fue como hacerme mi coco wash también de, a ver, ya, sí te sirvió. ¿Y cómo te sirvió específicamente para esto? Yo, pues sí. Agregándole a lo mismo que tú dices, la forma en como yo llegué a mi chamba, también algo que me sirvió fue porque, o sea, yo entré, o sea, recién salido de la carrera, pero yo en prepa, o sea, en casi finales de prepa, a mí me habían puesto como presidente en un grupo estudiantil. Y ese lo llevé cargando en mi CV y justo lo puse y tanto, no sé, con decirte, yo no sé ni cómo me vendí, pero alguien con el que yo ahorita ya me llevo muy bien, me odió los primeros meses que yo llegué porque le dijeron, no, va a llegar un chavo, todo, le sabe bien cabrón a todo y él lleva mucho tiempo, no sé qué, y llegué y fue así como, es que no sé qué es un 16-9, no sé qué es un 9-16, o sea, sí ubico como las medidas, pero nunca lo he aplicado. Y entonces el vato, o sea, ahorita ya me llevo bien con este güey, pero él me dijo, güey, yo te odié. Y yo, ¿pero por qué? Dice, güey, me dijeron que iba a llegar un cabrón como bien verga, que me iba a solucionar el pedo. Y yo, güey, pero yo iba recién graduado, o sea, yo ¿cómo iba a saber? No, pues me dijeron que ya le sabías. Y yo, no mames, no. Le dije, pues ya no te quería, yo no mentí así. Ajá, es que yo no mentí, yo les dije que, o sea, ahí venía en mi CV lo que había hecho. Y me dijeron, no, pues, así, al parecer así llegué. Pero, o sea, digo, agregando a lo que tú comentabas de que sí, o sea, hay muchas veces que no sabes de dónde te puede llegar o sea, la ayuda, no sé, o sea, el conocimiento, pues, ¿no? Sí, o sea, y creo que tiene mucho que ver con esto de reenfocar, porque yo sé que a veces estamos como en lugares un poquito más oscuros o en momentos en donde realmente no vemos para dónde, y es como, porque yo genuinamente te digo, estuve en un momento en es que pues, lo desperdicié, o sea, eso era lo único que veía. Así hasta que ya fue como, no, a ver, seamos realistas, dejémonos del catastrophizing por allá, a pin on it, vamos a guardarlo en la cajita por mientras, que sí hiciste y cómo se alinea, porque al final de cuentas por eso también te dicen que tienes que hacer un CV y un reel específico al rol al que estás aplicando, porque necesitas resaltar las cosas que van alineadas a ese rol, ¿sabes? O sea, no es mentira, es simplemente enfocar la atención en lo que sí hice que machea mejor. Porque ¿de qué me sirve saber que hice, no sé, X cosa que no va alineada para nada y no hay manera de conectarlo como paje en mi CV? En lugar mejor pongo algo que, aunque fue un poquito menos tiempo, el aprendizaje que tuve fue mayor y está enfocado a esta parte. Sí, o sea, por eso si aplicas animación no vas a enfocar tu reel en animación, no vas a poner cosas de modelado. Ay, pero ¿por qué no? Que sepan que sé más. O sea, sí, pero si es un rol especializado, tal vez no te conviene enseñarlo en el reel. O sea, lo puedes decir en tu entrevista. Puedes decir también tengo experiencia o lo puedes poner en tu CV también. Pero que tu reel esté enfocado en el expertise o a lo que quieres llegar, ¿sabes? Y ya como extra, y pues también sé modelar, y también sé riguear, y también sé hacer estas cosas. O entiendo muy bien también cuál es el departamento que está antes y el departamento que va después. Pues entiendo muy bien esa relación. Yo tengo bueno, o sea, comentario y pregunta que, o sea, me parece interesante, pues, que, como dices, de que canalizar como todas estas aptitudes que aprendes con algo que a lo mejor no tiene relación tan directa, porque igual eso siento que producción a veces es como algo que no puedes como practicar, o sea, específicamente de producción de animación no es como algo que puedas practicar, ¿no? Que digo, por ejemplo, un animador dice, pues voy a animar, me voy a meter en una clase o lo que sea, pero un productor no es como que, pues me saco una producción de aquí y practico, ¿no? Pero a lo mejor sí con otras cosas, ¿no? Que, como dices, que organizar eventos, o a lo mejor de que, pues no sé, me puedo meter de maestro en tal cosa o tal lugar. Entonces algo que sí siento que puede ser como a lo mejor como estas como bases, por así decirlo, para ya luego llevarlo a otra cosa. Y también como conectado con eso, siento que luego como que mucha gente que está interesada como en cosas de animación se percibe como de que muy tímido, muy reservado, muy
la palabra, introvertido. Y pues digo, producción pues sí suena como un rol pues bastante extrovertido, ¿no? Porque digo, estás en constante contacto con personas y lidiando y solucionando problemas. Entonces, por ejemplo, a la gente que le interese producción, pero se considera introvertido, muy tímido, muy tímida. O sea, ¿qué recomendaciones tendrías o qué le podrías decir? Yo siento que no necesariamente un rol de producción tiene que ser para un extrovertido. O sea, si te sientes más cómodo, te ayuda porque pues te facilita más esa parte, ¿no? Que es como, bueno, no me da pena o no me importa o no es como un constant struggle. Pero yo también conozco a muchos coordinadores que son introvertidos y que son espectaculares y que son máquinas maravillosas, o sea, de la production, ¿sabes? Porque a final de cuentas yo siento que ¿qué tanto? O sea, lo que tienes que tener es comunicación efectiva, que las cosas que necesites para que tu producción siga caminando estén ahí. Y creo que las virtudes que nos da animación, por ejemplo, versus o opposed to producción de TV, ¿no? Que es como live action. Live action es como ahí sí tienes que estar presente, pero nosotros y corriendo literalmente, pero aquí nosotros le mando un mensaje o mando un recordatorio o mando no sé qué. Entonces muchas veces para lo que al introvertido le cuesta trabajo es más la cuestión de la interacción cara a cara, y a veces es más cómodo cuando escribes un mensaje, que de hecho pasa mucho con las personas que su primer lenguaje no es el inglés. Eso es algo que pasa mucho acá, porque hay personas de todos lados. O sea, por ejemplo, yo, que mi primer idioma no es el inglés y yo tengo que estar hablando todo el tiempo. Y yo, mira, yo ya me hice la idea de que yo voy a decir barbaridades a cada rato y me van a corregir. O sea, palabras que yo no las voy a decir mal o no voy a saber. Entonces, mi estrategia en cuanto al inglés, y ahorita regresamos a lo de los introvertidos, en cuanto al inglés es, si no me sé la palabra, ni te pelees. No te la sabes, preciosa, no te sabes esa palabra, mejor describe lo que quieres decir. Si alguien se sabe la palabra, te la va a decir, pero tú continúa, ni te atores. Pues yo no sé, quieres decir butterfly. This insect that is like first like a little worm and then it evolves and it flies. Like, yes, that one. Pues a describir, no importa. O sea, que no te atores, no. Es que yo no digo. Al final de cuentas no hace la diferencia. Entonces, en cuestión, por ejemplo, tenía una compañera que está como más en el lado introvertido, pero ella es, híjole, es una de las mejores productoras con las que he trabajado porque era súper eficiente, sus mensajes eran como súper concisos, eran al punto. O sea, tal vez ella no iba como en las reuniones de las fiestas o el mingle así con todos, era como muy, voy a mi chamba, hago mi chamba y me voy, pero todo era como muy eficiente. Entonces tampoco se tienen que atorar con que, porque a veces pasa, ¿no? Que mucho ruido y pocas nueces. A veces hay otros que se van al otro extremo, es como muy bla, 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 pero pues realmente no están haciendo tanto, ¿sabes? Entonces, yo siento que no es una cosa que los deba detener, tiene que ser algo más como ok, en lo que tengo que trabajar es en que mi comunicación sea clara, sea concisa, sea respetuosa, no, y eventualmente, o sea, si se dan como estas relaciones interpersonales, pues va a estar padre, pero todo empieza como por esta cuestión de respeto. Y si no se sienten tan cómodos con los meetings, pues mandan sus mensajes y sus mensajes que sean claros. Y creo que esa es la ventaja que tenemos, que puede ser mucha conversación con mensajes y no necesariamente tienen que ser face to face. Y creo que yo me iría por ahí, como apóyate en los mensajes. Y creo que sí puedes decir, sobre todo con esta cuestión del idioma que les digo, creo que puedes decir muy claramente de no me siento tan cómodo en inglés porque siento que no te voy a expresar lo que te quiero expresar. Si quieres podemos tener esa llamada, pero te puedo escribir un recap después. Podemos tenerlo en writing para saber que sí estoy entendiendo lo que quieres y tú estás entendiendo lo que te quiero decir. O sea, creo que eso es una muy buena estrategia de que tener el recap en inglés como para saber que, por escrito, para que no te perdiste de nada. ¿Esto responde un poquito o no tanto? Sí. ¿Un poquito? No, o sea, sí responde. Y, o sea, y creo que hasta de más. Pero sí, okay. O sea, con ejemplo y todo.
Perfecto. Sí, gracias. Creo que está Sí, que no los detenga. No, está muy chingón eso porque creo que al final de cuentas esa forma que tú dices de cómo resolver los problemas y pues de buscar la manera es lo que pues termina, o sea, te lleva a otros lados, ¿no? Eso, o sea, de estar, ¿qué digo? Regresando un poquito como a la historia, pues. O sea, estuviste ya aquí en como primera chamba grande en un estudio así de series con Monsters at Work. ¿En qué momento fue que llegas al brinco de cambiar de estudio? Pues, o seguiste trabajando un rato ahí entre Netflix y estuviste, o sea, o estuviste en un estudio antes de Netflix, o sea, ¿cómo fue todo? Sí, pues yo llegué a Icon y ahí estuve durante 4 años y ahí estuve trabajando primero en Monsters at Work Season 2. Después estuve en otro proyecto que se llama Wondla, que está en Apple TV, y después estuve en otro proyecto que se llama Prep and Landing, The Snowball Protocol. Lo interesante de aquí, que regresando a la parte que les conté de que creo que estaba más preparada incluso de lo que yo pensé, a los 6 meses que estuve ahí me promovieron a Production Manager. Yo lo pedí, o sea, porque ahí es algo bien importante, o sea, no fue como que ella es espectacular, promuévala. No, o sea, fue como bueno, yo creo que con base a todo lo que me han dicho, mis reviews, el feedback que recibo de todas las personas con las que trabajo, lo que he demostrado, los procesos que he puesto en place desde que llegué, me gustaría, porque yo lo que pedí fue Senior Production Coordinator, me gustaría estar como Senior Production Coordinator. Y a mí me dijeron, mi jefa me dijo, es que como tú ya estás preparada para lo que significa el rol de Production Manager aquí, porque algo que deben de saber, paréntesis, es que los roles no son lo mismo en todas las empresas. Porque yo en Éxodo era producer y aquí en Icon era Production Coordinator, pero yo en Éxodo sí era lo que aquí es un Production Coordinator, pero básicamente era como una mini producer de todo mi proyecto, porque son cosas, bueno, te digo, es muy importante leer la descripción del rol para saber a cuál rol aplicar, y eso es cuando te quieres mover, porque se puede llamar diferente, pero tal vez sí tienes el skill set que se necesita. Entonces pongan atención en esa parte, sobre todo en producción, porque depende mucho del lugar al que apliques. Y bueno, entonces a los 6 meses me dijeron, yo dije Senior Production Coordinator, y me dijeron, no chica, Production Manager. Y yo, ahora, pues yo se lo pedí así como aquí chiquito, no, ya estás lista. O sea, mi jefa me dijo, ya estás lista, ves todas estas cosas, tienes como esta proyección a futuro, las preguntas que haces son muy importantes, porque creo que al final de cuentas producción también es poder ver un poquito hacia el futuro y tener cuidado de no catastrofizar demasiado, pero estar preparado para la catástrofe. Así como es como mucho el what if, es un constante what if. O sea, a mí me dan como un escenario y yo, ¿y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si esto? ¿Y aquello? ¿Y si esto? ¿Y si aquello? Y hay otras cosas que digo, bueno, what if para mí, Pinonit, what if para mí, Pinonit. Esto todavía no lo voy a compartir porque se escucha como muy jalado de los pelos, pero mira, aquí yo lo tengo y lo voy monitoreando. Porque algo que pasa mucho es que a veces decir algo antes de tiempo, o sea, puede percibirse como, es que eso no está pasando y no ha pasado porque te adelantas. Pero tú dices, mira, hay ciertos patrones que se cumplen y es como si yo ya estoy viendo que pasó una vez y esto está raro, Pinon, pasó otra vez, ya tengo evidencia de 2 instances, Pinonit. Pudo haber sido coincidencia. A la tercera, ya tienes un caso concreto de que algo está pasando y que tiene una tendencia y un patrón hacia el futuro, ¿sabes? Y ya no estás flagueando antes de tiempo y tienes ejemplos concretos y es como, esta es la situación que está pasando. Y siempre llegar con una solución o una propuesta. No vas a llegar a, esto es un problema. No, este es un problema a mi punto de vista por esto, esto y esto. La solución que yo veo es esta por esto o esta por esto, y estas son las consecuencias de cada solución. ¿Por dónde te quieres ir tú? ¿O hay alguna otra opción que yo no esté considerando por algo que yo no esté viendo? Esa es la manera en la que yo intento aprovechar un problema en producción. ¿Sabes? Como, ok. Porque siempre. Y esto como artista también, Como artista de cualquier área. O sea, si tú llegas con problema y solución,
mira, producción va a estar, yo quiero trabajar con esta persona siempre, porque a mí me trae problemas y me trae soluciones, así es como debes, y ayuda a cualquier área, porque si no, pues nomás es como, pues es que a mí nomás me tiras aquí el... Ay, me parece una barbaridad. Dila. Me tiras popó de perro en mi puerta, pero no me estás diciendo que está en bolsa, nada, aquí nomás la popó de perro en mi puerta. Tráeme una solución, mira, hay una palita, hay una bolsita, y ya, ¿no? Mis analogías, chicos, yo hablo con muchas analogías, que de repente están medio... Pero ya no me acuerdo en qué punto de la historia estaba, pero bueno, si quieren preguntar algo o decir algo. Era de que empezaste en Icon y después ok, sí, era ¿cómo llegué a Netflix? Ajá. Esa era la pregunta. Sí. No, esa no fue que se me fue, esto fue como un genuino... ¿Hay alguna pregunta? ¿Queremos ir a algún lugar con esto? Ahora, yo sí tengo una... ¿Ves? No, igual, bueno, o sea, mencionabas pues de que a lo mejor los artistas al mostrar ciertas características o cualidades se vuelven pues personas más, pues como dices, más como, o sea, te dan más ganas de trabajar con ellos. Entonces, claro. ¿algún otro consejo que tengas para artistas que digas, o sea, si tienen estas cualidades o hacen estas cosas? Porque digamos en producción pues sí puedes ver como ver la imagen más completa, ¿no? Y estar pues sí, ¿no? Y uno ya como artista pues a lo mejor quizás más centrado en su área y vive en su mundo, entonces a lo mejor pues no llega a considerar las implicaciones de lo que pide o justo que no sabe pedir las cosas. Entonces como que ¿qué otras cualidades le eres un artista de que si cumple con esto? A ver, para que tenga estrellita en la frente y que esté así como él. Porque yo no voy a decir como las mamás que yo no tengo favoritos. Yo sí tengo favoritos y lo siento mucho. Perdón. Pero tengo favoritos, pero a todos los trato bien y les doy las mismas oportunidades. Es diferente. Okay. Porque sí, hay que ser justos, ¿no? También. O sea, independientemente de las preferencias, o sea, la gente que trabaja bien. Pero para mí personalmente, porque yo supongo que esto va a variar, pero el consejo que yo daría es estar pendiente de los mensajes, estar pendiente del chat, por ejemplo. Las personas que confirman los siguientes pasos, por ejemplo, de que, no sé, les empiezan a dar notas y es como, ok, confirmando, los siguientes pasos son estos y estos y estos, y tú quieres que te entregue esto para esta fecha. Eso es como maravilla, ¿no? O sea, de que, wow, increíble. Yo ni siquiera te tuve que preguntar, tú ya lo sabes. Maravilloso. Las personas que son respetuosas cuando te preguntan algo, porque yo sé que a veces cuando alguien te pregunta mucho, o sea, se puede percibir como, ay, ¿ahora qué? Pero muchas veces hay personas que te preguntan mucho, pero sus preguntas son muy atinadas y son, no sé, a mí me gusta mucho cuando un artista me hace que yo tenga que correr, hace que yo tenga que developear mi concepto de lo que le tengo que entregar. Porque para mí, por ejemplo, es, ok, artista, tú vas a tener, por ejemplo, mi último departamento fue Surfacing Environments. Entonces, cuando tenían una nueva asignación, yo sabía que yo les tenía que decir, bueno, tu asignación va a ser este prop, este es el link del prop. Aquí vas a tener las referencias de tu prop. Y si ese prop tenía gráficos, yo sabía, pero esto lo aprendí porque un artista me preguntó, ¿dónde puedo encontrar los gráficos? Y yo, cada vez que haya un gráfico o un patrón o algo en un prop, yo le tengo que encontrar la liga para pasarle la liga. Entonces son esos artistas que te hacen esas preguntas los que para mí hace que yo developee mi trabajo. Entonces yo ya puedo llegar con mi lista, aquí está y tu gráfico y tu no sé qué y tu bla bla bla, listo, tienes preguntas. Y siempre mi mensaje estaba, y para mí un consejo que le puedo dar a la gente en general, sea producción o sea artista, cuando le preguntes a alguien de algo o le des a alguien, le estés pidiendo un favor, siempre pon links. Oye, con referencia a aquí está el link, no nada más el nombre del shot, no nada más el nombre del prop, el link. Aquí puedes entrar, a tal link, a tal link. O sea, déjale a esa persona todo acomodado y de la manera más fácil para que te pueda atender más rápido. Y esto es un consejo de vida también.
cuando hagan papeleos de que la residencia permanente, que el no sé qué, que la gente diga, ¡ay, qué fácil resolver este caso! Claro que sí, porque no tengo que ponerme a buscar cosas, aquí lo tengo todo. Entonces, cuando los artistas hacen eso, maravilloso. Cuando están así como on top of things, o por ejemplo, me pasó mucho con un artista que era como o sea, yo sé que me va a pedir esto, y yo ya lo estaba investigando y me dice, ¿dónde está esto? Y yo, I'm on it. Ahorita te voy a conseguir esa información. Y se crean para mí como estas dinámicas de, ay, gracias, pues esta persona mira todo lo que está haciendo, keeps me up on my game, y para mí eso es maravilloso. Sé que algunas personas te van a decir, ahora, pues, ay, qué flojera, pero para mí es como, eso, nos hacemos crecer los dos, qué maravilloso. Entonces sí, o sea que es ser responsables de su trabajo, básicamente, y para que tú los puedas ayudar mejor. Ahora es que moraleja siempre llevar copia de la INE. Por favor, copia de la INE. Para facilitar y ya. 2 copias de la INE. Por cualquier cosa. No, sí, o sea, a mí esa parte es como, sí. Y también, o sea, algo que se me hace, again, el under promise, over deliver. O sea, yo prefiero que me digan, híjole, tal vez esté un poquito apretado, pero mira, lo voy a intentar. Y ahí quedó. A que me digan, no, sí sale. Y no sale. Prefiero 1000 veces eso. O sea, que también, o sea, no se pasen de lanza con los buffers, pues, o sea, sí sean realistas, pero sean conscientes. O sea, creo que eso te hace quedar también bien en el sentido de, tampoco estoy dando, o sea, prometiendo de más y estoy dando lo que puedo dar. Y un poquito más. Así como bonus. Ese es un consejo que puedo dar. Y regresando a cómo llegué ahí, después de los 3 proyectos siento que aprendí muchas cosas y estuve en una posición en donde aprendí de varios departamentos. En Monsters estuve solamente en animación. Bueno, no es cierto, estuve en animación y luego pasé a hacer un poquito de lighting, que ahí fue donde yo aprendí una de las lecciones más grandes, que es documenta las cosas pensando en los otros departamentos. Pon tu nota bien en ShotGrid. Si a ti te dan un call out, así de que en este celular se van a ver 5 pantallas, en tal shot se ve esta pantalla, en tal shot se ve esta pantalla, y aquí está el gráfico. Todo eso, ponlo, porque tal vez tú lo sabes, pero si no está en algún otro lado, el otro departamento no lo va a saber y esa información se perdió en el void. Y si había una discusión específica de este gráfico, sí, pero esta cosa de esto otro, y no lo pusiste en ningún lado, y la persona que lo dijo ya no está, se perdió. Y quedas como payaso. Entonces, lo que yo aprendí es, oye, pues sí. Es que me da risa el de que, como payaso. Como payaso. Entonces lo que yo aprendí fue como, híjole, si yo no hubiera estado aquí para este momento, ¿cómo? O sea, ¿qué hubiera pasado con esta información? Tengo que ser mejor en mi trabajo, y ahí fue donde hice un documento que le puse Master Sheets y ponía como todos estos callouts para los otros departamentos. Y mi consejo es que Google Sheets se usa, esto no es una regla, pues, pero yo lo uso más que nada para cuestiones de referencia. No es algo que tengo que estar updateando como ShotGrid, es algo que lo hago una vez y ahí se queda como referencia, y esa referencia sirve como un archivo donde lo tienes todo, pero no tienes que estar constantly updating, porque hacer un spreadsheet que ya te está dando ShotGrid es un poquito redundante. Entonces ese es un consejo que yo daría. O sea, si esa información ya te la da ShotGrid, no hagas un spreadsheet. El spreadsheet es mejor para otras cosas que no te dé ShotGrid, a menos que lo puedas conectar, porque sé que sí se puede, pero si no, pues, o sea, ese es como un consejo para que no estés dobleteando chamba. Y bueno, lighting, te digo, ahí aprendí de que hay que ser conscientes de los otros departamentos. Y después, mi último proyecto ahí fue Prep and Landing, que era un proyecto más chiquito. Y en teoría, mira, a mí me dijeron, mira, Nora, tú en este proyecto, como es más chiquito, te vamos a poner en animación, shot finally, effects y lighting. Y yo dije, sí, pues está chiquito, ¿cuál es el problema? Había un problema, porque ese era un trabajo de por lo menos 2 personas.
así, por lo menos. Y yo dije, ay, chiquito, mira, lo subestimé de una manera y yo ya estaba así de que... así. Fue una sobrecarga de trabajo que no les puedo explicar. Ahí también aprendí que hay que pedir ayuda, hay que ser realistas. Aunque seas muy bueno en tu chamba, tienes que saber como cuáles son las limitaciones que tienes. O sea, dónde está el límite y pues, oye, o sea, está bien pedir ayuda y así. Y también, por ejemplo, me tocó la primera vez trabajar con FX. Fue la primera vez que trabajé con ese departamento y me gustó mucho y aprendí un montón también. Y tengo una anécdota justo con ese departamento. Os de cuenta que era una junta que íbamos a tener con el Head of Department y el supervisor, que yo todavía no los conocía. No nos conocíamos, no sabían cómo trabajaba, o sea, sabía quiénes eran, pero no habíamos trabajado juntos. Y era una conversación sensible. Entonces, pues iba a estar ahí mi jefa porque les teníamos que decir que tenían, pues les íbamos a decir el deadline que tenía, que era un deadline apretado del que ya habíamos hablado, pero no habíamos como puesto las bases específicas, ¿no? Corte A, mi jefa no llega. Entonces yo así de, ¿cómo la junta o no? Yo dije, no, es que esto es bien time sensitive, o sea, no puedo esperar a que se abra la ventana de que estas dos personas que están muy ocupadas tengan tiempo, entonces pues ni modo, lo tomo. Entonces empiezo y les digo, bueno, el plan que tenemos que hacer es que tenemos tanto tiempo para esto que les tenemos que mandar al aire. Corte a los dos, ja, 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 eso es imposible, ja, ja, y yo. Y yo. Que ahí lo podías, o sea, hay dos sopas, ¿no? O sea, yo lo pude haber tomado de una manera de, se están burlando de mí, no me están respetando, no me están tomando en serio, y lo que yo decidí fue como bueno, pues esto suena ridículo para ellos, pero pues yo tengo que encontrar el cómo sí, ¿no? Cómo sí. Y es como, ok. Bueno, entonces, cuestión de tiempo está muy apretada. OT. No, se van a quemar los artistas, no, OT no. OT no. Más personas, no, es que no te puedo dar más personas porque... Y yo, ok. A ver, realísticamente, el OT sería nada más por las 2 semanas que necesitamos. Después de eso tenemos 3 semanas y el break de diciembre. ¿Tú crees que el artista que necesitamos se va a quemar por 2 semanas de overtime tomando en cuenta que esto está pasando? No, pues no. O sea, yo creo que sí puedo hacer OT. Bueno. A ver, tenemos estos shots. ¿Tú crees que esto se puede hacer para el miércoles? No, el miércoles es muy pronto. Bueno, ¿para el jueves? Sí, para el jueves está bien. Ok, ¿y esto se puede hacer para el martes? No, eso incluso te lo puedo dejar el lunes. Estamos llegando aquí a un lugar. Corte A, todo cupo en las 2 semanas. Entonces, creo que aquí la lección más grande que tuve fue o sea, no te aceleres, no reacciones, o sea, haz como el breakdown, cómo si llegamos a esto. Tú cedes, yo cedo, cómo llegamos a esta negociación y estar como en esta comunicación de cómo si llegamos a esta meta, qué necesitamos, cómo nos ayudamos. E incluso también llegaron, bueno, está bien, o sea, por la cantidad de cosas creo que sí nos puede ayudar alguien más. Perfecto. Cuando al inicio de esa junta tú eras, no. Y es como, vamos bien, no pasa nada, ¿no? Y eso es mucho el trabajo de producción, no tomarte las cosas personal, entender cuando algo viene como de una primera reacción y al final de cuentas lo que queremos es llegar a una conclusión en donde todos estemos lo más contentos posible. Y sí, al final corte A, todo salió muy bien, así maravillosos los dos, nos queremos mucho y trabajamos increíblemente juntos. Fin. Después, ¿cómo llegué a Netflix? ¿Cómo llegaste? Llegó un punto en el que dije, ¿sabes qué? Creo que necesito otra cosa y empecé, pues apliqué así como empezaron las oportunidades. Y sí, o sea, fueron 3 entrevistas, una con HR y 2 con personas de producción. Y, híjole, algo que les recomiendo mucho también es que cuando tengan una entrevista, prepárense. O sea, vean videos de YouTube, así, ¿cuáles son las preguntas que te podrían hacer en una entrevista? El de HR y así. Y ten tus respuestas preparadas. Porque de por sí una entrevista es un momento súper, así que, ay no, no vaya a decir algo. Pero mientras más preparado estés, mientras menos tengas que inventar, como así, vamos a sacar la respuesta así como,
mejor va a salir como esa presentación, vas a sentirte más seguro, más preparado, las palabras van a fluir mejor, ¿sabes? O sea, desde, ¿cuál es tu mayor defecto? Así, el consejo es, vas a decir algo que no sea realmente un defecto que afecte a lo que vas a estar trabajando, pero que sí sea algo que has trabajado y que ha mejorado, ¿no? O sea, ese es como por ejemplo, me cuesta mucho trabajo delegar, pero en este proyecto tuve otra persona a mi cargo en donde me di cuenta que si le daba estas cosas y estas responsabilidades a esta persona, la podía entrenar para que me ayudara con esto otro, que a mí me daba el tiempo para poderme enfocar en estas cosas que solamente podía hacer yo. Entonces, aunque me tuve que tomar el tiempo para entrenar a esta persona, el delegar al final nos hizo la vida más fácil a todos. Entonces, pues sí es un defecto laboral, pero ya lo estás trabajando. Después de estas 3 entrevistas, pues quedé. Y creo que lo más interesante ya al llegar a Netflix tuve como un choque de realidad como muy interesante, porque era volver a empezar de cero, en el sentido de, al llevar 4 años en una empresa donde ya había pasado por varios equipos, por varias áreas, a mí ya me conocían, ya sabían cómo trabajaba, yo ya tenía como un sello de aprobación o desaprobación, pero yo ya tenía mi sello, ¿sabes? Era como, sí, Nora, ya sé quién es Nora, ya sé cómo trabaja Nora, ya sé qué se puede esperar trabajar con esta persona. Y acá era, pues, empezar a construir todo desde cero. Y ese fue uno de los choques que a mí me costó como mucho trabajo de, pues es que aquí toca demostrar otra vez y toca construir otra vez quién soy y quién he sido. Y por un rato sí me sentí como, ¿am I even producing? ¿Do I know what? ¿Qué? O sea, sí fue un rato, y es como también tenerte mucha paciencia. El scope era muy diferente porque al final de cuentas estaba pasando de TV series a feature, que es completamente diferente. O sea, hay más procesos, hay más filtros, hay más cosas que tomar en cuenta que tal vez, porque en serie es un pace muy rápido, tienes que ir muy rápido. Y en feature tienes mucho más tiempo para pulir tu shot, para hacer tus cosas. O sea, vamos a decir, creo que es una exageración, pero vamos a decir, acá en feature tú tienes un mes para hacer tu shot, y luego las iteraciones del director, y síguela haciendo acá, y síguela haciendo allá, acá es como, no, ¿cómo que un mes? No, tienes 2 semanas y se acabó. O tienes 2 semanas, pero para todo tu batch, o sea, tus 8 shots, no sé, ¿sabes? O sea, entonces te enseña muchas cosas de cómo ser más eficiente en tus procesos para poder llegar a tiempo. Y en feature creo que a mi punto de vista tiene que ver también con la cuestión de cómo llegar a esa calidad que se necesita. O sea, entonces las complejidades son distintas. No manches, o sea, no sé, se me hace muy cañón porque al final, siento que algo chingón de eso de producción es que al final, creo que es algo que justo decías tú hace un ratito, empiezas a aprender de todas las áreas, pero llega un punto en el que no como que aprendes como para precisamente hacer, ¿cómo te digo? Aprendes de las áreas, pero no exactamente como de, cómo es que se conecta animación con VFX, por ejemplo, sino que te ayuda en general a todo lo demás, como lo que decías de, ok, el estar hablando con los de Light Render Co. me ayudó a anotar más las cosas, ¿no? Oye, el estar, por ejemplo, con los de estos de VFX, el estar, aunque sea solamente VFX, eso lo terminas aplicando en todas las demás áreas, ¿no? Que fue de, oye, pues en vez de desglosa el problema, tratamos de llegar a un punto medio, ¿no? De que, ok, no llegas este día, pero ¿con qué si llegas a este otro día? No, pues sí te alcanzo a llegar con esto este día, pero el otro te lo entrego el lunes. Ah, ok, perfecto, ¿no? O sea, y se me hace como muy chingón eso, y digo, justo para ir cerrando toda esta parte, digo, en todas las entrevistas siempre, yo al menos siempre digo que todo esto, aunque sea de animación, se aplica muchas veces a la vida, y se me hace muy chingón que al final de cuentas, como tú dijiste, y se me hizo algo muy bonito, que como un mensaje que decía, suena chingón, que es resignificar lo que te pasa en tu vida, porque como tú dices, hay veces que tú lo ves a lo mejor en el momento, o lo ves
o sea, lo ves en el momento y dices, ¿esto para qué? ¿No? O sea, como ahorita, como por ejemplo, pues llegaste a VFX, pues güey, como algo de VFX que no tiene nada que ver conmigo me puede ayudar, y luego es como, ok, pero si lo veo desde este otro punto a lo mejor, pues esto lo puedo aplicar acá a cualquier otra cosa, ¿no? Y siento que, no sé, se me hizo como un mensaje muy, muy chingón de ese de resignificar lo que te pasa en tu vida. Sí, o sea, sí, eso es algo que también te ayuda en la cuestión de la resiliencia, ¿sabes? O sea, a veces en el momento no le hallamos el sentido a las cosas, pero por eso también es bonito ver en retrospectiva como para aprender porque una pregunta que me hicieron en la plática que di en el TEC fue, ¿cómo supiste que las decisiones que tomaste eran las correctas? Y la respuesta corta fue, no sabes. No sabes, o sea, es muy fácil ver en retrospectiva las decisiones que tomaste para llegar al camino en el que estás hoy, pero en ese momento tomaste las decisiones solamente con la información que tenía, que podrían o no ser las decisiones correctas, pero a mi punto de vista, la decisión correcta va a ser la decisión que haga sentido contigo. Mientras más te escuches, mientras más seas congruente con lo que tú quieras, no las expectativas de los demás, las expectativas de quien sea que esté como acá en tus oídos. O sea, básicamente es, si tomo esta decisión y la cago aquí, la cago contento. ¿Por qué? Porque esa decisión la tomé yo, desde mi corazoncito, desde mi core y desde lo que yo quería en ese momento. Entonces sí la cagué, pero la cagué contento. Y aprendí esto y ya lo aplico para lo que sigue. Entonces creo que eso es lo que yo les diría que me ha ayudado a mí a tomar las decisiones que se sienten más correctas a pesar de no tener la información. Es mi decisión en lo que yo quiero hacer. Muy cursiva. No, bonito mensaje, es un bonito mensaje. Es muy bonito mensaje. Sí, no, pues con cariño. Y por ejemplo, algún mensaje que le quieras dar a gente que quiera, o bueno, que apenas está estudiando o que le interesa como, o sea, el rubro de animación o la producción, o también incluso a la Nora del pasado, alguna cosa que le quisieras decir. Creo que conectar, si hubiera tenido la claridad de conectar conmigo desde mucho antes, o sea, si hubiera tomado más en serio esa parte mucho antes, tal vez hubiera sufrido menos. O sea, siento que a veces nos creemos las historias que nos dicen los demás o en el entorno en el que estamos, que no necesariamente tiene que ver con lo que tú crees, pero mientras más congruente seas contigo, más claro va a ser lo que no resuena, ¿sabes? Porque a veces nos aferramos a algo y nos queremos quedar ahí y es como todo te está diciendo que no, y lo único que te deja ahí eres tú. Entonces, tienes que tomar la decisión de, a ver, ¿realmente quieres esto? Que va con lo mismo, ¿no? De tomar la decisión porque lo quieres tú. Creo que en este caso sería, ¿qué es lo que quieren lograr con estudiar animación? ¿Para dónde lo quieren llevar? Esto es algo que lo hacen porque quieren contar una historia, porque quieren hacer algo por ellos mismos, porque quieren ser mejores en el craft, porque quieren ayudar a contar las historias del futuro. O sea, porque creo que algo que pasa mucho es que a veces llegamos a esta carrera pensando que solamente vas a ser el director y solamente van a ser tus proyectos y solamente va a ser lo tuyo. Y creo que sí puede ser y sí puede pasar y sí hay carreras que se van específicamente solo para allá, pero muchas veces empiezas haciendo los proyectos y las ideas de los demás y hay veces que podemos contribuir un poquito más, hay veces que podemos contribuir un poquito menos en la cuestión creativa, pero estar como orgulloso y consciente de que hay veces que tal vez no se van a hacer las cosas como tú quieres, pero a final de cuentas estás aprendiendo el skill y aprendiendo ciertas cosas que eventualmente te pueden llevar a ese camino que específicamente quieres. O sea, ¿qué es lo que pasa a veces con los creadores independientes, ¿no? O sea, que es como trabajan en esta industria, conocen a esta gente, hacen como ciertas conexiones que generan como a sus amistades que los llevan como a ciertos proyectos independientes que luego crean otras cosas, o tú dices, no, ¿sabes qué? O sea, yo estoy así súper chido trabajando yo quiero estar en Spider-Verse y yo quiero estar en Spider-Verse 2 y 3 y 5 y 8, ¿sabes? O sea, y como tener claro más o menos como a dónde quieres ir con esto, para que tu corazoncito esté a salvo, ¿sabes?
porque a veces creo que el hecho de, es que recibí notas en mi shot, o es que lo que yo quería al principio no se hizo, o sea, sí puede ser así como, entonces, como, ok, no pasa nada, a veces tenemos que pasar por eso para llegar a lo que queremos. No, Eso diría yo. Manches, o sea, no sé, se me hace muy chido eso, porque aparte, como dices, o sea, al final, pues el único que decide si ese camino que estás tomando, si es para ti o no, pues eres tú, ¿no? Como tú dices, si lo estás haciendo por alguna razón en particular, pues pero aunque te digan, oye, no, pero ¿por qué te quieres ir hacia esto? Pues porque yo al final quiero hacer esto y esto, pues dale, o sea, dale por ese camino, o sea, por ahí es a donde quieres ir, ¿no? Al final de cuentas. O sea, y si para ti sirve o sea, si para ti sirve ese camino, pues yo creo que es lo más importante, ¿no? O sea, que para ti signifique algo, o sea, y solamente tiene que significar para ti. No tiene que significar lo mismo para los demás. Sí. Y se vale cambiar. O sea, creo que lo otro que es bien importante es se vale cambiar. Porque yo estaba muy aferrada que quería ilustración. Y por eso tuve esa crisis de ya no sirvo para nada. Ya no, esto no es lo que yo quería, esto no es lo que yo veía para mí. Ya no hay nada más. Again, a veces hay agua de sandía. Voltea a ver el agua de sandía. No tiene que ser de limón. Entonces, que eso es lo que te conecta contigo y puede ayudarte, aunque estés aferrado a algo, decir, ok, ya, va por otro lado y está bien. No sé, o sea, digo, justo ir cerrando, no sé, se me hace de una manera muy bonita, porque creo que eso es algo que muchos, o sea, nos toca enfrentarnos, o si estás en algún punto en tu vida te estás enfrentando a eso, de, oye, ya conseguí esto que quería, ¿no? Porque justo hace unos días tuvimos otra entrevista de lo mismo. Es que yo quiero, un ejemplo, ¿no? Que quiero ser productor en Netflix. Perfecto, ya lo llegué, ¿no? Pero a lo mejor ya pasa el tiempo y dices, ok, pero ahorita me está interesando más y yéndome por publicidad. No, pero ¿cómo? Es que es Netflix, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a querer ir por publicidad? Pero, y justo como tú dices, te entra esa duda de, güey, pero está mal, o sea, porque ¿cómo voy a dejar Netflix, no? Por irme acá, y es como, no, pues no importa, o sea, como tú dices, se vale cambiar y empezar a cambiar el rumbo de tu vida si lo deseas, o sea, y si es lo que te está llenando, y si, como tú dices, al final tú eres el que sabe esa vocecita o ese no sé qué es lo que te guía, güey, pues no sé por qué, pero me está interesando esto, pues le doy por ahí, no, ya X, y creo que juntando toda tu sabiduría, la sabiduría de Norita, justo, o sea, al final termina siendo como, si para allá es, y es lo que te gusta, no importa si la cago, porque como dices, voy a cagarla contento, ¿no? Exacto. Sí, ¿no? O sea, que creo que es como... Palabras literales. ¿Qué? No, dije textuales, textuales. Texto, así, pónganle así, esto, Norita 2026, así, o sea, digo, Norita, neta, creo que ha sido una plática muy, muy, muy chingona, o sea, creo que es algo, no sé, se me hizo muy, muy chingón mucho que se puede aprender de como te digo, del trabajo de alguien que en tu caso es como de producción, y que al final tú estás en contacto con muchos otros trabajos y muchas otras áreas de las personas, y cómo todo eso te puede, o sea, de ahí puedes empezar a agarrar muchísimas cosas, ¿no? O sea, y otra vez te agradecemos mucho esta plática que nos diste, la verdad, o sea, creo que está poca madre. No sé si justo tengas algún último mensaje que quieras como dar, algún último consejo, alguna otra cosa. También preguntándote, ¿tienes alguna red, un YouTube, Insta, no sé, donde la gente te pueda seguir? No sé si quisiera platicar contigo, si quisiera como ver tu trabajo, no sé. Norita-feliz-art. Ese es mi Instagram, donde tengo pues mis dibujitos y así. Y pues bueno, lo que quiero decirles es agradecerles por este espacio. Realmente su podcast está muy bonito. He visto varios episodios y la verdad creo que es muy bonito también recordar el momento en el que empezaste y cómo llegaste, y saber que se vienen como muchas dificultades y muchas cosas que pues a veces puedes decir, ¿por qué? ¿Por qué elegí esto? Debí de haberme ido a otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué? Seguro escogí esto borracho, no sé. Pero mientras sigas siendo congruente y sigas siendo congruente a tus valores, a tu persona, a
a lo que tú quieres para ti y no olvidarlo, porque a veces el estrés, a veces las voces externas nos empiezan a convertir en algo que no somos y es, a ver, a mí me trataron mal, yo voy a tratar mal a alguien y creo que es o sea, debería de ser, creo que no. Entonces tal vez tengo que hacer algo diferente aquí, sea I need to step out porque esto ya no está alineándose o sí, pero porque tengo una razón, ¿no? Entonces sí, básicamente escúchense, sean congruentes, o sea, vayan a ese lugar en donde sus razones sean claras y sus porqués sean claros y los pasos, trabajen para los pasos que los van a llevar a donde quieran estar. No va a ser fácil, suena muy fácil, pero porque es mucha batalla interna, es mucho diálogo interno, es mucho conocerte, pero esa inversión es lo que te lleva a resultados y a personas y a trabajos y a ambientes que conecten con lo que tú quieres para tu vida. Bien, con eso cierro. Qué bonito mensaje. Vaya, ¿tú tienes también un último mensajito? Nomás agradecerte, Nora, por compartir tu experiencia. Creo que siempre, como dices, ¿no? Es valioso poder conocer algo que alguien más se enfrentó. Y también creo que es como, porque luego ya ves que existe mucho el síndrome del impostor, ¿no? Y de cierta medida ver que alguien que está donde tú quieres estar también pasó por lo mismo, pensó lo mismo que tú, es como, ok, o sea, creo que es normal a veces dudar de uno, pero no dejar que eso te detenga, ¿no? Y ver que sí, o sea, que sí se puede, pues. Y obviamente hay que echarle ganas, esfuerzo, dedicación, amor, pero sí se puede, pues. Sí, hay que trabajar, o sea, hay que trabajar en los... Y creo que es una visión como realista, o sea, ¿qué es real? O sea, está mi catastrofismo, está mi depresión, está mi síndrome del impostor, pero a ver, factos, sí. Y creo que eso te ayuda a veces a ver cosas de ti que no sabías y que son como muy fuertes y muy buenas. Entonces también hay que pues, apapacharnos tantito, oye, tampoco hay que ser tan autocríticos. No, aparte, como dices, creo que muchas veces nos envolvemos en el ¿y por qué elegí? ¿Por qué estoy? ¿Por qué yo? Sí, y siento que como dices, otra vez volviéndolo a recordar, porque no, de verdad no puedo dejar de marcar que, o sea, no se vaya a lo mejor, o sea, pero al menos para mí se me hizo como, güey, qué chingón frase de resignificar lo que te pasa en tu vida, o sea, no sé, eso se me hace muy chingón, o sea, es esa forma como de darle la vuelta a lo que, algo que le puedes ver algo feo y lo puedes ver de otra forma, o sea, no sé, se me hace una forma muy chingona y creo que es un mensaje muy bonito de que te puedes llevar en toda tu vida, ¿sabes? O sea, de cómo en una cosa puedes hacer alquimia para cambiar la otra cosa, ¿sabes? O sea, no sé, se me hace muy, muy bonito, la verdad. Entonces, pues, chicos, otra vez, neta, Norita, muchísimas gracias por esta entrevista y chicos, esperamos les haya gustado a ustedes tanto verla como a nosotros grabándola. Ya saben, los Norita consejos, ya saben, escúchense y escuchen esa vocecita de ustedes. Entonces, pues neta, muchas gracias. Recuerden, síguenos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Entonces, ahí cualquier cosa, chicos, muchas gracias, Norita. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y pues, bye, chavos.